¿Te imaginas que Estados Unidos invadiera México para acabar con los cárteles de la droga? Pues esto no es una fantasía, sino una propuesta real que hizo un congresista estadounidense en 2023. En este video te voy a explicar por qué alguien querría hacer algo tan radical y qué consecuencias tendría para ambos países. Todo empezó con una droga llamada fentanilo, que es un opioide sintético muy potente y muy adictivo. El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, lo que significa que una pequeña dosis puede ser mortal. Esta droga se ha convertido en una epidemia en Estados Unidos, causando más de 100,000 muertes por sobredosis en los últimos años. Ante esta situación, el congresista Dan Crenshaw, que representa al estado de Texas, presentó una propuesta muy polémica: que el ejército de Estados Unidos interviniera en México para combatir a los cárteles de la droga. Según él, esta sería la única forma de proteger a los ciudadanos estadounidenses del fentanilo y de otras drogas que vienen de México. Además, argumentó que esto ayudaría a mejorar la seguridad en México al liberarlo del yugo de los narcos. Crenshaw no solo culpa a los cárteles mexicanos por el tráfico de fentanilo, sino también al gobierno de México, el que acusa de no hacer lo suficiente para combatirlos. Por eso, junto con otros congresistas, pidió frente al Congreso de Estados Unidos que le diera permiso para lanzar una operación militar en México, con el objetivo de pacificar las zonas controladas por los narcos y detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Como era de esperarse, el gobierno de México no recibió bien esta propuesta y el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con indignación a las declaraciones de Crenshaw. López Obrador dijo que se trataba de una falta de respeto a la soberanía y a la dignidad de México. Pero esta medida tendría un gran impacto económico y social en México, que depende mucho del comercio y del turismo de Estados Unidos. Si México fuera visto como un país más peligroso y hostil por parte de los gobiernos extranjeros, esto podría afectar negativamente sus ingresos y a sus empleos. Por ejemplo, el turismo genera más de 20,000 millones de dólares al año en México y crea millones de empleos. El turismo representa aproximadamente el 8% del PIB total de México. Además, el comercio entre México y Estados Unidos también se vería perjudicado por esta medida. Según un experto en terrorismo llamado Brian Michael Jenkins, las operaciones comerciales y de fabricación estadounidense en México podrían verse interrumpidas al etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. El comercio entre los dos países superó los 3 billones de dólares en 2022 y casi 5 millones de empleos estadounidenses dependen de ese comercio. El impacto económico en México podría ser catastrófico, lo que generaría más refugiados mexicanos que se dirigen al norte y aumentaría la presión en la frontera sur de Estados Unidos. Según el gobierno de Estados Unidos, el 90% del fentanilo y los productos químicos que se usan para hacerlo vienen de China. Esto equivale a más de 50 millones de pastillas contaminadas con fentanilo y 10,000 libras de sustancia letal. Estados Unidos cree que esto es una evidencia de que China está permitiendo deliberadamente el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos a través de los cárteles mexicanos como una forma de presionar a Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es otra, y es que está comprobado que la mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos entra por aire o por puertos directamente desde China. Según el congresista Dan Crenshaw y otros legisladores estadounidenses, los cárteles actúan básicamente como agentes del Partido Comunista Chino, que intenta desestabilizar a Estados Unidos con el fentanilo. Por eso, estos legisladores quieren declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que les daría la excusa para lanzar una invasión militar a México. Según ellos, esta sería la única forma de detener el flujo de fentanilo y de proteger a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, esta medida tendría consecuencias muy graves para la paz y la estabilidad de la región. El periodista geopolítico Ben Norton dijo: Estados Unidos está haciendo lobby para una invasión de México. Además, Ben también hace otro gran punto en este post. México exporta más de 300,000 millones de dólares en computadoras, automóviles y otros bienes importantes a Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral contra los cárteles arruinaría la relación con uno de los aliados estratégicos y socios más importantes de Estados Unidos. Primero, hay que entender que usar al ejército para combatir a los cárteles no es una idea nueva. De hecho, Estados Unidos ya lo ha hecho en el pasado con resultados muy cuestionables. Por ejemplo,
en 1989, Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La operación causó más de 500 muertos civiles y miles de desplazados, y no logró detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y una agresión militar podría provocar una crisis económica y social en ambos países. Además, México es un país soberano y tiene el derecho de defender su territorio y su población. Una intervención estadounidense podría generar una reacción nacionalista por parte de los mexicanos que se sentirían invadidos y humillados por su poderoso vecino. Tercero, hay que analizar la efectividad real de los ataques militares contra los cárteles. Los cárteles no son tontos y saben cómo protegerse y camuflajearse. No van a poner sus laboratorios y bodegas en lugares aislados y vulnerables. Los cárteles usan casas, departamentos y negocios como fachadas para sus actividades ilícitas. Si Estados Unidos lanzara misiles contra estos objetivos, lo más probable es que matara e hiriera a muchos civiles inocentes, y no a los narcos. Esto generaría más odio y resentimiento hacia Estados Unidos y más apoyo popular a los cárteles. Eso dejaría una única opción real para Estados Unidos: botas en el terreno, fuerzas especiales estadounidenses o incluso fuerzas convencionales yendo de casa en casa, entrando a la fuerza para matar o capturar a los miembros del cártel. Pero espera un momento, ¿no te suena eso a algo que ya hemos visto antes? Sí, exacto. La misma excusa que usaron para invadir Irak en 2003. Primero dijeron que tenían armas químicas, luego que eran terroristas y finalmente que había que llevarle la democracia. Esto, por supuesto, es una gran exageración cuando se trata de México, donde incluso si el comercio de drogas representa 10,000 millones de dólares, sigue siendo menos del 1% del PIB de México. Y con una población de más de 120 millones de personas, significa que su economía no colapsaría sin el comercio de drogas. Uno de los argumentos más usados por los políticos estadounidenses para justificar una intervención militar en México es que los cárteles de la droga han evolucionado hasta convertirse en verdaderas organizaciones paramilitares. No solo cuentan con armas de alto calibre, sino que también han desarrollado tácticas y equipos propios de una guerra moderna. Por ejemplo, se han reportado casos de drones cargados con explosivos que son lanzados contra sus enemigos, al igual que hemos visto en otros países como en Ucrania. También han creado vehículos blindados conocidos como tanques narcos, que son camiones modificados con placas de acero, ametralladoras y otros dispositivos. Algunos de estos tanques narcos son muy sofisticados y tienen características especiales como la capacidad de soltar aceite o trampas para evitar ser perseguidos. Incluso hay algunos que tienen una parrilla electrificada. El ejército mexicano ha confiscado decenas de estos tanques narcos. Pero, ¿de dónde sacaron esos conocimientos y recursos? La respuesta puede sorprenderte. Muchos de ellos los aprendieron de Estados Unidos, el mismo país que ahora quiere intervenir en México. Resulta que entre 1996 y 1999, Estados Unidos entrenó a unos 500 miembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas GAFE en reconocimiento, comunicaciones seguras y armas pesadas. Estos soldados de élite debían combatir a los cárteles de la droga, pero algunos de ellos decidieron cambiar de bando y formar el cártel de los Zetas. Así, llevaron consigo todo el entrenamiento y la experiencia que habían recibido de los estadounidenses y lo usaron para crear una organización criminal muy poderosa y violenta. Los Zetas son famosos por sus métodos brutales de asesinato, como decapitar, desmembrar o colgar a sus víctimas. Pero la corrupción no se limitaba a México desde el gobierno de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino también a Estados Unidos. Algunos agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han sido sobornados o infiltrados por los cárteles de la droga, lo que facilita el tráfico ilegal de personas y sustancias. Según las estadísticas, los arrestos por corrupción en la patrulla fronteriza han aumentado un 40% y hay decenas de investigaciones abiertas. Además, hay evidencias de que algunas agencias estadounidenses como la DEA y la CIA tienen intereses ocultos en la guerra contra las drogas y protegen a algunos capos a cambio de información o beneficios. Entonces,
¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a resolver este problema? ¿Qué papel debe tener en la lucha contra el narcotráfico? La iniciativa Mérida o Plan México fue un acuerdo firmado en 2008 entre Estados Unidos y México para cooperar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Estados Unidos se comprometió a dar a México unos 2.500 millones de dólares en ayuda militar, policial y judicial. Sin embargo, este plan fue un rotundo fracaso, ya que no logró reducir el flujo de drogas ni la violencia en México. Al contrario, contribuyó a violar los derechos humanos y el aumento de la impunidad. Otro gran error fue el que cometió el expresidente Felipe Calderón en 2006, cuando declaró la guerra contra el narcotráfico. México registró la mayor tasa de homicidios de su historia, con más de 250,000 muertos y más de 40,000 desaparecidos. ¿Qué ha cambiado con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El presidente ha implementado diferentes estrategias para enfrentar el problema del narcotráfico, como la legalización de la marihuana, la creación de la Guardia Nacional, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el diálogo con las comunidades afectadas. Estas medidas han tenido resultados positivos, como la disminución de los homicidios en los últimos años. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para combatir esta situación? La respuesta no es fácil ni única, pero creemos que la mejor solución tiene que ser a través del gobierno mexicano sin intervencionismo. Es decir, México tiene que definir su propia estrategia para enfrentar al narcotráfico, basada en el respeto de los derechos humanos, la prevención del consumo, la regulación del mercado y la cooperación internacional. México no puede seguir siendo un país sometido a los intereses y las decisiones de Estados Unidos, sino que tiene que ser un país soberano y autónomo.